Buenos días, buenas tardes, buenas noches con quienes están viendo este video. Mi nombre es Evelyn Gutiérrez Ope. Pertenezco a la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín. Está ubicado en la ciudad de Arequipa, en el país Perú. Doy las gracias a los organizadores de la Noche Iberoamericana por la invitación y a la OEI por la organización de este gran evento. El día de hoy les voy a traer una de mis investigaciones que realizo con un grupo de estudiantes, bueno, ya egresados de Ingeniería Química y con el doctor Pedro, que pertenece a otra universidad. Les voy a compartir pantalla para que conozcan un poco más sobre mi trabajo. Bien, el trabajo que les voy a presentar se llama Sinergia de solvente verde en la micelización de mezclas binarias con tensioactivos no iónicos usado para la formulación de detergentes verdes. Quien les habla, Evelyn Gutiérrez Ope. Otra de las integrantes es Carla Pacheco, Jennifer Wilca, Sergio Salas y el doctor Pedro de Alcántara, quien pertenece a la Universidad de São Paulo. Aquí podemos ver en esta diapositiva un poco sobre la infraestructura de nuestra universidad, la Universidad Nacional de San Agustín, y de la Universidad de São Paulo, en el Departamento de Ingeniería Química. ¿Qué nos motivó a realizar esta investigación? Pues bien, todos sabemos de la preocupación mundial, todos estamos involucrados en esto, por atenuar esos efectos del cambio climático ocasionados por la contaminación, por diferentes factores, entre ellos la eliminación de aguas contaminadas con detergentes que ocasionan la eutrofización de las aguas, es decir, el crecimiento de las algas, y la disminución de la cantidad de oxígeno útil para las especies acuáticas, que no solamente causa el daño a estas especies, sino también a otros seres vivos, quienes la consuman estarán afectados en su salud y, en el peor de los casos, con la muerte. Existen componentes que son cancerígenos y que en algunos detergentes todavía se siguen usando. Entonces, nuestra motivación es encontrar aquella formulación que permita tener un detergente biodegradable y que no ocasione este tipo de daños. Como componentes principales de los detergentes tenemos a las sustancias activas y a las sustancias complementarias. Las activas, que serían los surfactantes, y son de 4 tipos: aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfóteros. Como también tenemos a los coadyuvantes, aditivos y auxiliares de presentación. Pero de todos ellos, el más importante son los surfactantes. ¿Por qué? Porque van a trabajar sobre la tensión superficial. Adicionalmente, debo mencionar de que hoy en día, como componentes de esos detergentes que son destinados para fibras, por ejemplo, tenemos al éter de poliglicol, alquilfenol etoxilado y alcoholes etoxilados. Sin embargo, estos componentes son tóxicos, irritantes, no son biodegradables y son peligrosos para el medio ambiente. También se ha encontrado en la revisión bibliográfica que trabajar con componentes individuales no es tan eficiente como trabajar con mezclas mixtas que pueden asegurar la función
de ese detergente. Como hace un momento mencioné, una de las propiedades importantes sobre la cual se trabaja es la tensión superficial. Todo tensioactivo hace de que la tensión superficial del líquido disminuya a tal punto que se comiencen a formar micelas. En donde haya la máxima concentración de micelas, se le llama concentración micelar crítica. En la gráfica que estoy señalando, podemos observar la tensión superficial en función de la concentración de surfactante. A medida que el surfactante aumenta, la tensión superficial disminuye a un punto máximo y de ahí casi permanece constante. Es en ese punto donde podemos identificar a la concentración micelar crítica. En la figura de la derecha podemos observar cómo es ese proceso. Entonces tenemos los surfactantes, si es una mezcla binaria, tendremos uno de color azul y otro de rojo, y al ingresar al líquido va a ser con que se formen las micelas que podemos ver aquí en la parte central, y eso va a arrastrar, ¿qué? Va a arrastrar suciedad y aceite, grasa, garantizando entonces la limpieza de lo que estemos lavando. En el trabajo que les estoy presentando hoy, se estaría aplicando para fibras de animales, para lavar fibras de animales. Bueno, uno de los surfactantes no iónicos es el coco-glucósido y otra alternativa, el desil-glucósido. Pero estos, para que puedan mezclarse, necesitan de uno tercero que ayude a disolverse, y este es un solvente verde, que es el lactato de etilo. Estos tres componentes provienen de la naturaleza, el lactato de etilo, del ácido láctico, residuo de la industria lechera, y etanol, residuo de la industria de vinos, por ejemplo, o de cualquier lugar donde haya fermentación de la biomasa. El coco-glucósido y el desilglucósido provendrían del almidón y del aceite vegetal, ¿no? En el caso del coco. Los tensioactivos no iónicos tienen un buen poder limpiador. Son más suaves para la piel y son altamente solubles. Entonces, por ejemplo, champús, ¿no? Podrían ser elaborados a partir de esa mezcla de surfactantes. También se puede utilizar para lavar fibras de animales. Y además que son más suaves que los otros tensioactivos que ya he presentado. El objetivo de este pequeño trabajo es determinar la concentración micelar crítica de estas mezclas binarias mediante pruebas experimentales de tensión superficial, calcular la actividad de micelización, y todo eso con el objetivo general de ver cuál es el comportamiento sinérgico del lactato de etilo sobre la micelización de mezclas binarias compuestas por coco y desilglucósido. Para la medida de tensión superficial se va a utilizar un método simple, que es el anillo de Dunoy. En la figura de la izquierda podemos observar el método de anillo de Dunoy. Consiste en un recipiente en donde llenamos lo que es el líquido compuesto con los surfactantes y introducimos un anillo. El anillo está unido a un dinamómetro. El dinamómetro, entonces, va a cargar el anillo se sumerge en el líquido y se despega lentamente. Se formará una película alrededor del anillo, película de líquido, ¿no? Que está
pegado hacia el anillo, y eso es característico de la tensión superficial. Y en el momento en que se rompa esa película, habrá cargado un peso. Esto nos va a ayudar, ese peso nos va a ayudar a ver lo que es la tensión superficial. Entonces, mediante una gráfica de medidas de tensión superficial en función de la concentración, esa prueba experimental nos puede dar cuál es la concentración micelar crítica. Para ello, ¿cuál ha sido nuestra lógica, nuestro método de experimentación? Primeramente, vamos a medir la tensión superficial de cada componente. Eso nos va a dar los valores para poder hacer la gráfica en función de la concentración y con ello realizar el cálculo de la concentración micelar crítica. Y bueno, tenemos que evaluar de los componentes individuales, en este caso del lactato de etilo, que es el solvente, y del coco-glucósido. Entonces vamos a mezclar la mezcla binaria, lactato de etilo, coco-glucósido, o la mezcla binaria, lactato de etilo y desilglucósido. Primero evaluamos la concentración micelar crítica por separado, luego procedemos a un cálculo la concentración micelar crítica con esta ecuación que pertenece al modelo de Rubin, en donde X1 pertenece a la fracción molar del componente 1, el CMC12 nos dará la concentración micelar crítica ideal mediante cálculo. Enseguida, ya teniendo la concentración micelar crítica de la mezcla binaria, procedemos al parámetro de interacción. El parámetro de interacción se calcula con esta fórmula que también pertenece al modelo de Rubin y luego procedemos al cálculo del coeficiente de actividad. Este cálculo de coeficiente de actividad nos va a servir ahora para calcular la entalpía de micelización y también vamos a calcular la energía libre de micelización. En las fórmulas, el R representa la constante de los gases y la T, la temperatura. Luego calcularemos la entropía de micelización con la entalpía y la energía libre. Y con esa entropía calcularemos lo que es la estabilidad termodinámica. Para completar este cálculo de estabilidad termodinámica, tenemos que tener el cálculo de los términos independientes de cada uno de los componentes y determinar estas constantes B sub 0, B sub 1, B sub 2 y la interacción B sub 1, 2. Si la variación de la entalpía y la variación de la energía libre, así como la energía libre mixta, es negativa y la variación de la entropía es positiva, entonces, si eso se cumple, hay espontaneidad en la reacción. Esto significa que es posible mezclar estos componentes porque hay interacción sinérgica. Pero si sucede lo contrario, no existe espontaneidad y por tanto debemos sustituir los componentes tensioactivos. Es lo que hemos obtenido. Estos son los datos que pertenecen ya al estudio. El que está con X pertenece al desilglucósido. El que está con circulitos de color azul al coco-glucósido y los de color verde al lactato de etilo. Bueno, en el caso del lactato de etilo se aprecia claramente el punto de concentración micelar crítica en 2.215 gramos por litro. En el desilglucósido hay una aproximación a 0.223 y en el coco-glucósido en 0.2
215. También se hizo el gráfico de tensión superficial en función de la concentración de la mezcla binaria, ahora del desilglucósido y lactato de etilo. Y en este gráfico, del cocoglucósido y el lactato de etilo. Del desilglucósido y del lactato de etilo se hicieron las pruebas a diferentes fracciones, con 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 0.9 de fracción molar de desilglucósido y el resto de lactato de etilo. Y para el cocoglucósido con 0.4, 0.6, 0.8, 0.9 y bueno, también 0.2 de cocoglucósido. Entonces, podemos observar cuál es la concentración micelar crítica para las diferentes composiciones. De todo ello, hemos encontrado ya por el cálculo, por el método de Rubin, los resultados finales de variación de la entalpía, variación de la energía libre y de entropía. Se dijo, ¿no?, de que la variación de la entalpía y la variación de la energía libre debían tener signo negativo y la variación de la entropía signo positivo. Y esto nos daría la confirmación de que sí es posible realizar esta mezcla porque hay sinergia. Entonces, podemos ver que para todos ha dado signo negativo en entalpía y energía libre y signo positivo en la entropía. Valores previos son los coeficientes beta y el cálculo de la concentración micelar crítica. ¿Qué podemos concluir con los cálculos realizados? Que las mezclas de silglucósido, lactato de etilo, no obedecen a su comportamiento teórico debido a que, valga la redundancia, su comportamiento es altamente no ideal. Observemos del desilglucósido y lactato de etilo. El desilglucósido, que sería esta de acá abajo, junto con el lactato de etilo, la variación es mayor que considerando lo que es con el cocoglucósido. Estamos llegando a una variación de la entalpía y de la energía libre que va desde -1 hasta -103 en todos los casos. Esto nos está mostrando, y también cuanto mayor sea este coeficiente beta, que el comportamiento es altamente no ideal. Los parámetros termodinámicos indican que la micelización de las moléculas anfífilas es espontánea y endotérmica. Esto es verdad porque se cumple que entalpía, energía libre, tienen valores negativos y que la entropía tiene un valor positivo. Las mezclas presentan una alta actividad superficial debido a que el coeficiente de actividad es cercano a 1 y hay una alta fuerza de interacción. El beta de las mezclas es menor a 0. Entonces, ambas, en conclusión, ambas mezclas, lactato de etilo, desilglucósido, y lactato de etilo, cocoglucósido, son mezclas binarias que tienen interacción. De las dos, la de desilglucósido es mucho más no ideal que la del cocoglucósido. Pero entonces podemos utilizar a estas mezclas binarias como surfactantes, como uno de los ingredientes de los detergentes. Bien,
Este proyecto se está llevando a cabo, está ya en su fase final. Tendremos novedades posteriormente. Hay algunos aditivos adicionales que se le ha agregado al detergente que estamos elaborando, los cuales no se pueden difundir porque estamos bajo patente. Asimismo, hay una concentración de mezclas y hay uno de ellos que podría ser mucho mejor que otro, que también en su momento, después del proceso de patente, se podría difundir, ¿no? Pero es la contribución que se puede dar en este momento a la noche iberoamericana, siempre en el afán de cumplir con los objetivos de desarrollo y no solo cumplir, porque es la misión de todo investigador, ¿no? Contribuir a la sociedad con ese poco de conocimiento que uno pueda tener sobre el área. Es un gusto haber estado participando de la Noche Iberoamericana y cualquier consulta al respecto pueden escribir a egutierrez con Z o P de papá, egutierrez o P @unsa.edu.pe. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.